En anteriores encuentros había hablado de lo decisivo que habían sido las enfermedades en el desarrollo del arte de la guerra. Dije arte de la guerra siguiendo el título del famoso libro del general chino Sun Tzu, El arte de la guerra, un clásico ya. En el siglo XVII, los ingleses tenían un problema en sus colonias norteamericanas, específicamente con los indios Delaware. Entonces ordenaron a los mercenarios franceses a su servicio no gastar más en soldados, en municiones ni en armas, sino en mantas con el virus de la viruela y repartirlas entre los indios de Delaware. Así lo hicieron. Fallecieron alrededor de 100.000 indios de Delaware, de esa tribu. Un siglo después, otro inglés, el doctor Edward Jenner, descubrió, la vacuna contra la viruela, salvando así la vida de millones de personas. Al principio del siglo XIX, la corona española emprendió la llamada Expedición Balmis. Al frente estuvo el doctor Francisco Javier Balmis e hicieron una vacunación masiva en todo el territorio americano. Incluso llegaron a Filipinas y a China en algo sin precedentes. Una verdadera epopeya en la historia de la ciencia, muy elogiada por el propio Edward Jenner. Con esta pequeña introducción he querido referirme a esta doble cara que existe en el hombre. Por un lado, la inteligencia humana, el ingenio humano, pueden acabar con una enfermedad, y por el otro lado, utilizar a la misma enfermedad para acabar con el semejante, o para hacer más poderosos y eficaces a los ejércitos. Guerra y ciencia, de esto se trata este video. Vamos avanzando en el tiempo. En la Primera Guerra Mundial, la primera guerra profesional en la que no se hablaba más de muertos, sino de bajas, ese eufemismo buscaba contemporaneizar, buscaba calmar la culpa de los soldados. No es lo mismo preguntarle a alguien cuántos muertos tenés en la guerra que preguntarle cuántas bajas tenés en la guerra. La palabra, el cambio de la palabra cambia el sentido de las acciones. En otra oportunidad me había referido a la gripe española o influenza A y de cómo el presidente Wilson de los Estados Unidos en aquel momento se había callado la boca y dejó que soldados del ejército estadounidense entraran en Europa, en Francia, con esta enfermedad. Propagaron la gripe española por todo el territorio europeo y más. Finalmente la gripe española se cobró más víctimas que la Primera Guerra Mundial. En 1918, el químico alemán Fritz Haber, el mismo del ciclo Born-Haber, por Max Born, que hizo importantes aportes a la mecánica cuántica, los alemanes fueron pioneros en ello, con Max Planck, también fueron pioneros en lo que se conoce como la guerra química. Hablamos de guerra química cuando se utilizan en el combate agentes tóxicos, como se utilizaron el gas mostaza, gases lacrimógenos, el fosgeno, el cloro, inventos, desarrollos en laboratorio del doctor Haber. Primero empezó investigando sobre fertilizantes y después tradujo esos descubrimientos al campo bélico. Le dieron el Nobel de Química y cuando lo recibió, el doctor Haber dijo que él había inventado una forma superior de matar, así como lo oyen, una forma superior de matar. Un compatriota del doctor Haber, que murió antes de la guerra, Federico Nietzsche, el filósofo, tiene una frase que viene muy bien para esto. Es imposible que el hombre descienda del mono, que es un animalito tan bueno.
En la frase del doctor Haber, cuando recibió el Nobel de Química, están condensadas toda la filosofía racionalista, iluminista del siglo XVIII y la creencia indefinida en el progreso, la borrachera del romanticismo de donde salió el nacionalismo y, por supuesto, la frialdad del positivismo. También en otro video me había referido sobre el libro de Walter Benjamin, en la filosofía de la historia, El ángel gris, inspirado en un dibujo del artista suizo-germano Paul Klee, el Angelus Novus. Durante la década del 20, todos los países entonces entraron en esta alocada carrera por el desarrollo de las armas químicas. Hablamos de armas químicas cuando nos referimos a estos agentes tóxicos. Y hablamos de guerra biológica cuando se utilizan organismos vivos. En la década del 20 visitó Europa un médico japonés llamado Jiro Ishii, que estaba deslumbrado por las investigaciones en el campo de la guerra química. Llevó estas investigaciones al Japón, convenció al emperador y empezó una investigación de tipo científica y médica realmente siniestra, haciendo experimentos con seres humanos, vivificaciones con seres humanos, abortos forzados, realmente una cosa terrible. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China, estableció allí un gobierno títere, el gobierno de Manchukuo. Pueden ver la película de Bertolucci, El último emperador, creo que es del 87 esa película, donde refleja muy bien este contexto. Bien, el doctor Jiro Ishii estuvo al frente del temible Escuadrón 731, donde realizaban experimentos médicos con seres humanos, con prisioneros desertores japoneses, prisioneros chinos y rusos. Le llamaban el Mengele de Oriente. Sin embargo, muchos dicen que fue peor, más terrible. Dos demonios, para resumirlo, ¿no? Mengele realizaba experimentos con seres humanos en los campos de concentración nazis en Europa. Y Jiro Ishii hacía lo mismo en China, la China ocupada por el Japón. No voy a referirme a los experimentos que Ishii realizaba porque no quiero caer en ese morbo, ustedes pueden investigarlo. Terminó la guerra cuando Estados Unidos tiró las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Habían en la década del 40, sí, al principio de la década del 40, en el 40, 41 y 42 empezaron a interesarse las potencias beligerantes en el desarrollo nuclear. Y el proyecto Manhattan en los Estados Unidos, dirigido por Oppenheimer, este físico, Robert Oppenheimer, manipularon el átomo y desarrollaron las bombas atómicas. Las tiran, terminó la guerra y bien, los países vencedores, los aliados, condenaron a muerte en los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis. Iban a hacer lo mismo con Jiro Ishii en el Oriente, pero el general Douglas MacArthur, asesorado por médicos estadounidenses y también por la sagacidad, porque lo que tenía de maldad Jiro Ishii también lo tenía de inteligencia. Una cosa no quita la otra. Negoció su libertad, se la dieron, a cambio entregó todas las investigaciones y experimentos que había realizado. Estados Unidos lo aceptó y desarrolló con esto en Fort Detrick, ¿no? El campo de investigación en asuntos médicos que tiene el ejército de los Estados Unidos y que continúa hasta el día de hoy. Jiro Ishii nunca tuvo condena. Nunca tuvo condena. No le llegó la justicia. Y murió, creo, al principio de la década del 60. Dicen que se convirtió al cristianismo.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, dos bloques se enfrentan, Estados Unidos y la Unión Soviética. En la Guerra de Corea se sembró el cólera para atemorizar a la población, y en la Guerra de Vietnam, la larga Guerra de Vietnam, que terminó recién en los años 70, se desarrolló el napalm, un combustible que hizo estragos en la población vietnamita. Esto he sintetizado lo más que pude, esta relación que existe entre la ciencia y la guerra, entre la inteligencia y la maldad. Porque todo este proceso se cobró millones y millones de vidas humanas. Justamente la palabra persona viene de sus raíces etimológicas en el griego prosopon. Pros en griego es delante, opos es más cara, es decir, lo que está delante de la cara, la máscara. Lo que usaban los actores para salir a escena e interpretar las tragedias, Esquilo, todos esos, los griegos. Bueno, esta no es una máscara griega, es una máscara del Carnaval de Venecia, de los tiempos de Antonio Vivaldi, el prete rosso. Con esto quiero establecer el siguiente concepto. En el hombre existen dos caras de la misma personalidad, dos caras de la misma moneda, una doble moral. Prácticamente no conocemos al semejante, por eso salimos siempre con una máscara, como en la novela de Stevenson, como en la obra de Balzac, la comedia humana. Existe esta doble fase en la naturaleza humana. Bien, hasta el próximo programa. Chao. Y me va a seguir haciendo compañía.